Esta noche ha tenido lugar el debate entre Biden y Donald Trump, retransmitido por la CNN. Los grandes titulares en Estados Unidos a esta hora hablan de la derrota de Biden. Dicen que los demócratas han entrado tan en pánico que incluso ha habido hasta alguna reunión para ver si podían forzar su dimisión. No sabemos cuánto representa a estas horas. Acaba de ser, tened en cuenta que cuando estamos grabando esto, que son las 7 de la mañana, el debate se ha celebrado a las 3 de la mañana, pero ha habido algunos momentos, ahora en el resumen de sonidos lo escucharéis, ha habido algunos momentos en el que se ha apreciado a un Biden desorientado, además con la voz tomada por lo que dicen desde la Casa Blanca era un constipado que está arrastrando, pero las conclusiones del debate, mientras Biden ronco, con poco rango vocal, incapaz de expresar con claridad sus diferencias con Trump, decía la CNN poco después, recibió algunos reproches, algunas acusaciones por parte de Donald Trump, a quien la mayor parte de la audiencia de la CNN a las pocas horas daba como ganador de ese debate. Muchas de las alusiones que hicieron fueron falsas, abiertamente falsas, y aún así conectó mejor con la ciudadanía de los Estados Unidos, según las encuestas que ha publicado la CNN poco después. Pero ¿quién ganó? Dicen como conclusión que el debate no es una derrota para Biden, pero sí un buen anuncio de una derrota electoral, decían los analistas. Escuchamos La Cafetera. Boletín de noticias de radiocable.com. Esto es lo que está pasando en el mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana. Porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín. Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. Move until we get the total ban on the total initiative relative to what we can do with more border patrol and more asylum officers. President Trump? I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. Look. Si tuviéramos un verdadero presidente respetado por Putin, nunca jamás habría invadido a Ucrania. Mucha gente ha muerto ahora, mucho más de lo que se sabe. Hablan de cifras, multipliquen eso por 2 o por 3 incluso. Él no hizo nada para pararlo. Incluso yo creo que animó a Rusia. Yo le voy a decir qué pasó. Le fue tan mal con lo de Afganistán. Eso fue realmente vergonzoso en la historia de nuestro país, el peor. Han querido sorprendernos y sorprender al pueblo boliviano. Hemos reaccionado y también el pueblo movilizado ha hecho posible que hoy hagamos retroceder esta intentona golpista. ¡Gracias, pueblo boliviano! Quería que mis primeras palabras fueran de solidaridad con el pueblo de Bolivia, que ayer sufrió un golpe de Estado por partes del ejército y que ha sido detenido por un gobierno, el suyo, legítimo, y también por un pueblo movilizado que ha dicho basta a la violencia y a la barbarie. Desde aquí, Jayaya Bolivia, todo el apoyo al pueblo de Bolivia. Yo creo que el PP tiene un problema con los derechos de las minorías, con los derechos de las personas LGTBI+, y tendría que resolverlo. Creo que el problema es Vox, pero cada vez están más mimetizados y eso supone que muchas personas no se sienten reconocidas, ni identificadas, ni representadas. Y creo que el Partido Popular tiene que revisar esa línea de pensamiento y esa línea política que en absoluto representa la diversidad que nos hace grandes, que nos hace una democracia más avanzada y que nos hace en definitiva mejores. Que rectifique la alcaldesa. Hasta un 10% del parque inmobiliario en España en algunas ciudades se destina ya a las viviendas de uso turístico. Eso está haciendo que suban los precios y que las personas jóvenes que no se pueden emancipar, que las familias que no tienen acceso a un alquiler, se tengan que ir de las ciudades. Está afectando también al comercio. Hemos visto en estas últimas semanas las manifestaciones que hubo en Canarias, las que ha habido en Baleares, ahora las va a haber en Málaga, de gente que dice que está muy bien el turismo, es una actividad económica muy importante para nuestras ciudades y nuestro país, pero no puede ser a costa
de, por ejemplo, que se sacrifique o que se dificulte el derecho a la vivienda, el derecho a vivir en tu ciudad. Este es un pacto muy bueno para el Servicio Público de la Justicia. Piense que estaba habiendo retrasos en los procedimientos judiciales por las vacantes, piense que costaba dinero al erario público, más de 12 millones de euros, piense que la reputación de la carrera judicial como consecuencia de ese bloqueo pues estaba viendo también deteriorada porque el Consejo General del Poder Judicial estaba teniendo unos comportamientos, en fin, pues muy discutibles de su mayoría conservadora, y ahora normalizamos eso y por tanto es un acuerdo importantísimo para el Poder Judicial, pero también esencial para nuestro país. Se demuestra que se puede hacer grandes cosas, que desde luego el Gobierno siempre está dispuesto y el Partido Socialista siempre está dispuesto a los pactos, y esta legislatura y la anterior son un ejemplo. Hemos pactado desde luego con el principal partido de la oposición, con el resto de grupos parlamentarios para aprobar leyes, avanzar en derechos, conseguir que nuestro estado del bienestar sea más robusto. Hemos pactado con otros países a nivel de Unión Europea para que vinieran a España los fondos europeos, con sindicatos, con patronal. Somos el gobierno del diálogo, somos el gobierno del pacto. Bueno, creo que el señor Núñez Feijóo ha tenido un éxito que hay que reconocer. Ha sabido sentar en la mesa a los dos principales partidos ante los ojos de la Unión Europea para que conozcan la situación en la que nos encontramos ahora mismo. Espero que el Gobierno cumpla con su parte y de esta manera permita que la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que es la matriz de la que después vendrá la renovación de distintos órganos fundamentales para el Poder Judicial, se haga con transparencia, se haga respetando los contrapesos propios de una democracia y que no asistamos a la colonización también del Poder Judicial por parte del Gobierno, que es algo que nos preocupa. Amplía todas estas noticias cada día buscando el podcast La Cafetera de Fernando Berlín. El café, la única droga recreativa que todavía no ha sido prohibida por las autoridades. Claro, no sé a qué hora escucháis vosotros el programa y cabe la posibilidad de que el café no sea el estimulante más adecuado. Pero muy buenos días, amigos, bienvenidos a La Cafetera una mañana más, un día más a este lugar, a este espacio en el que tratamos de analizar la actualidad en compañía de los oyentes. Este lugar que los viernes celebra su jornada de café de puchero, os lo preparo con cuidado y con mimo para que cuando levantéis en la mañana os encontréis vuestra taza junto a la cama preparada, junto a la almohada preparada, caliente, sabrosa, cocinada a fuego lento. Y con un montón de cosas que a lo largo de la semana hemos ido confeccionando para vosotros. Vamos a repasar en todo caso primero la actualidad, eso sí. Aunque esta mañana viene muy dispersa, viene con muchos asuntos, pero como es viernes, los viernes repasamos también con Pilar de la Peña la semana, pero a través de la óptica de la prensa internacional, a través de la mirada de los medios de comunicación, de las grandes cabeceras internacionales que recogen noticias sobre España, además de una forma menos apasionada que la que vivimos aquí en España con la actualidad, de una manera un poco más distante, un poco menos subjetiva. La prensa internacional analiza las cosas que nos ocurren y también proyecta la imagen de España en el exterior, es la imagen que reciben por ahí en diferentes países. Sabéis que todos los viernes lo analizamos con Pilar de la Peña y hoy además vamos a hablar en La Cafetera, como es viernes, y los viernes recogemos también propuestas culturales para el fin de semana, hablaremos de videojuegos, vamos a hablar con Cuñat sobre la historia del videojuego, flipante, alucinante. En Plata o Plomo hablaremos de Lucrecia. Es una serie documental en Disney Plus sobre el que está considerado el primer gran crimen racista en nuestro país. Lucrecia, asesinada a tiros por un grupo de fanáticos neonazis, uno de ellos guardia civil, en los años 90, lo recordaréis perfectamente porque convulsionó a la sociedad española. Y hay algunas cosas que han avanzado mucho, han evolucionado mucho en España, pero otras tantas que
han retrocedido enormemente y dan muchísimos símbolos, muchísimos síntomas de preocupación. Bueno, y después vamos a recibir en el estudio a Pachi Freites, nuestro actor fetiche. Pachi Freites, ya lo sabéis, buen amigo de este programa de La Cafetera. Le escucháis muchas veces porque tiene una voz grave, profunda, que nos presta eventualmente y al que escucháis pidiendo eso de hazte suscriptor. Si te gusta este programa, recuerda que también es compañía, que no solamente es un programa de radio. La Cafetera no es solamente un programa de radio. La Cafetera es tu compañía. Si valoras el rato que pasamos juntos, apóyala. radiocable.com/mecenas. Bueno, pues además de ser un extraordinario actor, además de ver sus interpretaciones y que su universo gira en torno al arte dramático, al periodismo también, porque estudió periodismo e incluso tuvo alguna incursión. Uno de sus primeros trabajos fue en la cadena SER. Pero con los años ya sabéis que se ha reconocido en el espacio de la actuación. Hoy en Madrid va a tener lugar la presentación en público de La balada del langostino. Es una novela fabulosa, yo la devoré en 3 días. Me escribió un verano, me envió un mensaje, me dijo: aquí he concentrado todos mis anhelos, aquí he puesto 2 años de mi vida invertidos, todos mis fantasmas, las cosas que amo, las cosas que odio, las que me hacen sentir ilusión, ahí está toda mi vida. Es una novela extraordinaria, un thriller, hay un asesinato, hay una huida, y está el Madrid de los años 90, ese Madrid de tascas, de bares, el Madrid de la postmovida, y que recoge en una novela fabulosa Pachi Freites. Es su primera novela y la verdad es que tiene tan interiorizados los guiones, las estructuras literarias, el ritmo cinematográfico, que ha condensado en este texto una obra que devoras con una facilidad maravillosa. La balada del langostino. Va a acercarse por aquí por el estudio Pachi Freites. Siempre es un placer, siempre es un gustazo poder hablar con gente maja, con gente interesante aquí en La Cafetera, así que enseguida conversamos con él. Pero antes vamos a repasar las portadas de los periódicos, de los digitales, las noticias, cómo se han confeccionado en esta mañana, porque van a ser los asuntos protagonistas en las próximas horas. Así que esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres La Resistencia y no estás sola. Amanece en el estudio de La Cafetera, servimos un poquito de café. Como son horas de ponerse en pie, pues he elegido nuevas músicas un poco más adecuadas. Todo esto ya sabéis que las músicas, el programa, los directos, también entrevistas antiguas, también secciones de memoria histórica, también otros informativos, boletines horarios, lo podéis escuchar en radiolacafetera.com, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días, radiolacafetera.com. Es la manera más sencilla de acceder al contenido de La Cafetera cada mañana. Ahí podéis encontrar todos los programas y todo lo que producimos. Bueno, pues esta mañana en las portadas de los periódicos nos encontramos con... Los asuntos, decía, son bastante dispersos, pero hemos visto en el periódico El País que elegían como titular la tensión que se está escenificando ahora entre el Partido Popular y Vox, derecha y extrema derecha, que compiten a cuenta de la inmigración. El partido de la extrema derecha, Vox, amenaza al Partido Popular con romper por el reparto de menores inmigrantes. El partido de Abascal pone en cuestión los gobiernos de 5 autonomías. Los populares participan en el Ejecutivo de Canarias, que negoció la medida, pero no han fijado una posición. Bueno, esto ha abierto un debate interno en las derechas, dice hoy la prensa. Lo hemos visto incluso hasta en el periódico de Extremadura, en el Hoy, diario de Extremadura, donde el titular, muy parecido también, Vox amenaza con romper los gobiernos de coalición si llegan más menores inmigrantes. El secretario general del PP regional, el consejero de la presidencia, Abel Bautista, dicen en Extremadura que el Ejecutivo de Guardiola va a cumplir siempre la ley, pero este asunto ha provocado un terremoto en unas horas, además, en las que la extrema derecha, ya sabéis, se sienta en casa a mirar por la ventana con cara de nostalgia, pensando ¿por qué me ha pasado esto a mí? ¿Por qué ha cambiado la sociedad? ¿Cuándo ha cambiado si yo no me he dado cuenta? Hoy en Extremadura también lleva otro titular, porque
comienza precisamente, se celebra el Orgullo, que concentra a miles de personas en España atraídas de todos los lugares del mundo al grito de la libertad, de la reivindicación con los derechos LGTBIQ+. Y dice precisamente este periódico en Extremadura que la Junta ha aumentado un 25% las ayudas a las oficinas LGTBI en Extremadura, así que efectivamente también intentan hacer gestos de cara a la galería para que no parezca que su gobierno está condicionado por la presencia de la extrema derecha, con quien, ya sabéis, mantiene ese pacto. Pero así nos encontramos con que estas cuestiones están abiertas en una mañana, las de la tolerancia, las de la reivindicación, la igualdad, tanto en el ámbito de la inmigración como en los derechos LGTBI, que ven estos días esa explosión de libertad por las calles y, sin embargo, con enormes retos todavía pendientes. Un mundo más hostil para el colectivo LGTBI+, dice esta mañana el periódico El País, dice que la ultraderecha, las dictaduras, también las autocracias están apuntando contra las minorías sexuales en todo el planeta, dice el periódico El País. Efectivamente, ayer vimos en el Congreso de los Diputados como también se refería la ministra de Igualdad a este problema que tiene la derecha con los derechos de las personas LGTBI, con el respeto, con la igualdad, con la libertad. Pues lo único que podemos es pedirle que rectifique esas declaraciones que son fruto de la ignorancia, fundamentalmente, y yo creo que el PP tiene un problema con los derechos de las minorías, con los derechos de las personas LGTBI+, y tendría que resolverlo. Creo que el problema es Vox, pero cada vez están más mimetizados y eso supone que muchas personas no se sienten reconocidas, ni identificadas, ni representadas. Y creo que el Partido Popular tiene que revisar esa línea de pensamiento y esa línea política que en absoluto representa la diversidad que nos hace grandes, que nos hace una democracia más avanzada y que nos hace en definitiva mejores. Que rectifique la alcaldesa. Respondía así la ministra de Igualdad a esas palabras de la alcaldesa de Valencia, que había comparado el movimiento LGTBI con una enfermedad y ha destapado un debate que todavía no está superado dentro de la derecha, dentro del Partido Popular. Bueno, se celebra el Día Internacional del Orgullo con expectación, el orgullo en Barcelona, en Madrid, en las grandes ciudades en España, y la homofobia rebrota entre los jóvenes de los institutos. Un estudio que hoy recoge esta mañana el periódico de Cataluña en su portada afirma que 1 de cada 10 casos de acoso escolar de la ESO se deben a la discriminación por orientación sexual, mientras los docentes están advirtiendo de un repunte del uso del instituto como arma despectiva, dice esta mañana el periódico de Cataluña. Sí, la derecha boicotea el orgullo LGTBI en instituciones en las que gobierna. Hemos visto cómo impiden la colocación de banderas y cómo lleva el debate público esto y va salpicando poco a poco a diferentes estamentos sociales, a la gente más joven, y utiliza precisamente la homofobia como herramienta política. A los recortes de los derechos perpetrados por el gobierno de Ayuso en Madrid se suman el veto de la derecha a colgar la bandera que representa la lucha del colectivo en ayuntamientos y parlamentos autonómicos, dice esta mañana el diario.es en su portada. Los carteles que anuncian el orgullo en Madrid, colocados por el ayuntamiento de Almeida, que no hacen alusión al colectivo ni a sus reivindicaciones, que caricaturizan simplemente esta celebración, este orgullo. Y señala esta mañana el periódico El País, se suman también, como en Valencia y en Toledo, dos capitales donde gobiernan el Partido Popular, gobierna con Vox, se suman agentes de policía retirando por la fuerza banderas arcoíris colocadas por la izquierda. Y en Extremadura, un diputado de la extrema derecha que también gobierna en la región con el PP equiparó esta semana la lucha por la igualdad y la diversidad con asociaciones de bigotudos que fuman, dice el diario.es. Así que, a pesar de que se ve en España una enorme evolución en el respeto, en la tolerancia, si lo medimos hace 2 décadas, pero también dentro de esa misma evolución un retroceso que se está explicitando especialmente en aquellos gobiernos donde tiene presencia el Partido Popular y Vox, la derecha, la extrema derecha de la mano. También es un asunto que elige esta mañana Público.es de la
lesbofobia de Meloni al recorte de las leyes trans y LGTBI+ de Ayuso, las amenazas al colectivo en Europa. Recoge esta mañana Público.es en su portada. Varios países europeos han implementado políticas regresivas contra los derechos LGTBI. Entre ellos destaca la mala situación en Hungría, pero también la influencia de la extrema derecha en Italia, en Francia y en España. Un asunto que preocupa a los colectivos. Esta frase, una de las más polémicas de Meloni: sí a la familia natural, no a los lobbies LGTB. Decía Giorgia Meloni, la líder ultra, en un acto de campaña hace 2 años. Meloni sabe que España es uno de los países más avanzados en la protección de este colectivo y sus palabras no son casuales, las pronunció precisamente en un acto de Vox en Marbella hace 2 años. Pero la extrema derecha, todo este movimiento reaccionario mundial, apunta directamente contra estos derechos. Recuerda hoy en Público.es Candela Barro, con este artículo que recoge un poco los movimientos en Europa. Sí, es así, el orgullo crítico y el mainstream también salen a la calle, dice Infolibre, son complementarios, somos hermanas en estos colectivos que ahora se tienen que enfrentar también, convertirse en la barrera contra la extrema derecha. Mientras tanto, oye, hay un estudio esta mañana en la portada de El País. Internet es beneficioso salvo para las mujeres jóvenes. Un estudio con más de 2 millones de participantes de 168 países concluye que Internet es beneficioso, excepto para las mujeres de entre 15 y 24 años. Según los investigadores, genera la misma sensación de confort que dar un paseo por el parque las personas que tienen acceso a Internet, que están un 8% más satisfechas con su vida que las que no lo tienen. En el estudio no han preguntado por la cafetera. Si lo hubieran hecho, pues se habrían dado cuenta de que además los que escuchan este programa confiesan sentirse mucho más acompañados y mucho más felices, mucho más contentos, mucho más hercúleos que el resto de la ciudadanía global. Bueno, esto es una broma, pero fijaos también, colea el intento de golpe de Estado en Bolivia. El presidente de Bolivia agradecía a sus seguidores haber echado a los golpistas con su presencia en las calles. Han querido sorprendernos y sorprender al pueblo boliviano. Hemos reaccionado y también el pueblo movilizado ha hecho posible que hoy hagamos retroceder esta intentona golpista. ¡Gracias, pueblo boliviano! Un intento de golpe que fue frustrado en pocas horas, pero que ha dejado también la imagen del presidente boliviano en una situación no muy buena. Hoy viene recogido en alguna portada de los periódicos, pero este intento de golpe de Estado a la sede del gobierno que tuvo al mundo en vilo. El fracasado golpe de Estado en Bolivia debilita al presidente Arce, dice esta mañana el periódico El País en su portada también. Así que, bueno, y hoy como tema central en el diario.es, el gobierno de Ayuso construyó otro centro de FP de 1,2 millones troceando facturas, hazlas de hasta 50.000 euros. La Escuela de Arte de Alcalá se levantó irregularmente y con la orden de fraccionar los pagos para evitar los controles. Es el mismo modus operandi que el Hospital Escuela de Ciudad Escolar que ya está investigando la Fiscalía. Uno de los asuntos que esta mañana lleva el diario.es. Todavía en las portadas de los periódicos, el debate que esta noche ha tenido lugar entre Biden y Trump. Un debate lento, ronco, que no logra rebatir a Trump. El pánico se extiende entre los demócratas, dice el Español.com esta mañana. Los dos aspirantes a la presidencia de Estados Unidos se han acusado de provocar la Tercera Guerra Mundial si regresan a la Casa Blanca tras las elecciones del 5 de noviembre. Biden fracasó en su objetivo de parecer enérgico a sus 82 años ante quienes dudan de su capacidad física y mental, dice esta mañana ese diario que recoge la celebración de este debate sobre el que había una gran expectación. Ha tenido lugar aquí a medianoche, a las 3 de la mañana, así que ha sido seguido con muy poquita interés por la prensa en España, pero ahí está colocado. Bueno, vamos a ver cómo han tratado los periódicos la información esta semana a nuestro país, la información internacional. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres La Resistencia y no estás sola. No os vayáis, que tenemos un montón de cosas interesantes y vamos a conversar aquí con Pachi Freitez. Programas de radio, de televisión en España.
la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, pues sabéis que abrimos un capítulo en la cafetera cada semana para analizar la manera en la que se ha hablado de España en la prensa internacional y la manera en la que se ha proyectado la imagen de nuestro país en el exterior. Lo hacemos con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Una semana que ha estado marcado por algunos acontecimientos informativos que han protagonizado precisamente la actualidad, que han protagonizado los titulares. Hemos visto en la prensa francesa cómo se resaltaba que España ha conseguido maximizar su influencia en el Parlamento Europeo, ¿no? Sí, ha sido una semana en que realmente la atención de buena parte de la prensa, sobre todo europea, ha estado centrada en, digamos, todas esas negociaciones que se han llevado a cabo en Bruselas para, pues, elegir a los altos cargos y para ir conformando los grupos en el Parlamento Europeo. Y en este sentido me ha llamado la atención Le Point, que es una publicación francesa, hacía un reportaje y un artículo resaltando esto, ¿no? Que España había conseguido maximizar su influencia en el Parlamento Europeo. El análisis, la verdad es que era interesante y hablaba de cómo Alemania siempre ha sido y se mantiene en esta legislatura que se acaba de iniciar con las elecciones del 9 de junio como uno de los pesos fuertes, ¿no? Y que tiene digamos, una posición y un poder bastante significativo, sobre todo en esa mayoría que se ha conformado entre el Partido Popular Europeo, los socialdemócratas y los liberales, que van a seguir teniendo la mayoría en el Parlamento Europeo, y en este sentido pues se prevé que si hay acuerdos entre estos tres grupos se pueda pues ir dando paso a avanzar a aprobar legislación importante. Esto puede parecer así un poco en abstracto, pero al final esta es la manera de hacer que avance la Unión Europea, que avance el proyecto y que se vayan pues siguiendo o adoptando leyes o medidas que luego van a revertir en el día a día, ¿no? Ya sea en temas de medio ambiente, en temas de inmigración, que seguro que va a ser uno de los grandes debates en esta legislatura. Y en esto lo que destacaba esta publicación francesa es que España iba a tener bastante peso, que había conseguido maximizar el peso y su influencia, la capacidad de influencia. Y lo que destacaba es que, bueno, lo había conseguido, entre otras cosas, gracias a lo que llamaba bipolaridad clásica de la política española, que es algo así como el bipartidismo, y el hecho de que al final entre el Partido Popular y el PSOE se hayan repartido pues 42 de los escaños, ¿no? Y que esto les permitía tener mucho peso en sus respectivos grupos en el Europarlamento y poder ejercer una presión, porque además destacaba que bueno, daba los datos de cómo España copaba con esto pues en torno al 10, algo más del 10%, casi el 11% de los escaños en esta nueva mayoría, y que esto equivalía bastante a su peso demográfico, pero estaba bastante por encima de su peso económico, ¿no? Y esto ya era una anomalía. Por ejemplo, explicaba que en el caso de Italia o Francia, que además han apostado por partidos de extrema derecha, que han quedado fuera de estos grupos que están divididos, tanto el partido de Marine Le Pen como el de Giorgia Meloni, Hermanos de Italia, están en distintos grupos y habían quedado fuera de esta gran mayoría europea. Y bueno, el artículo ponía de relieve esto, ¿no? Que al final el resultado de las europeas había permitido que España pues pudiera tener a través de los eurodiputados un peso bastante significativo en los debates que se pueden dar en el Parlamento Europeo. También hemos visto cómo la prensa internacional resaltaba con sorpresa la medalla de Ayuso a Milei, el presidente argentino, y cómo en los medios de comunicación extranjeros hablaban de segundo acto de divorcio, de deslealtad, de crisis agravada. ¿A qué se referían? Bueno, les ha llamado bastante la atención con cierta perplejidad, y resaltando que en pleno conflicto diplomático de España y de Argentina, que se abrió en mayo con la primera visita de Javier Milei, pues que el presidente argentino había vuelto a España invitado por prácticamente la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, que le había pues condecorado con una medalla. Esto era algo que, ya te digo, ha sido destacado en muchísimos medios internacionales, desde el Telegraph, Libération, Associated Press, Euronews, Anadolu, The
Le Politico, de la Deutsche Welle, Reuters. La verdad es que lo han puesto bastante de relieve por lo extraño de la escena, ¿no? Era algo que, por ejemplo, destacaba el diario francés Libération, que la escena había sido una cosa un poco extraña, porque además contribuía a echar más gasolina al fuego de una crisis diplomática que ya cuando estalló, y lo comentamos aquí también en la cafetera, había sorprendido y había llamado la atención de los medios internacionales, que recordaban que España y Argentina son dos países pues unidos por vínculos culturales, afectivos, económicos muy intensos, y que en este sentido esta ruptura al más alto nivel entre los presidentes pues era significativa, ¿no? Y bueno, pues destacaban que en este caso había sido una visita relámpago de Javier Milei a Madrid, pero que este hecho, y que además Isabel Díaz Ayuso, a la que bueno, pues se referían un poco como una presidenta con inclinaciones trumpistas, y que es habitualmente una especie de oponente declarada de Pedro Sánchez, pues había dado esta condecoración a Milei, y en cierta forma se ponía de relieve que había reavivado las tensiones, porque recordaban bastantes medios internacionales que el presidente argentino, pues con motivo de su nuevo viaje a España, había vuelto a insultar al presidente español, a Pedro Sánchez, y bueno, le había llamado cobarde, y en fin, pues unos de los calificativos que le ha dedicado, y esto realmente había empeorado una situación, y realmente había algunos otros medios que también recogían un poco las críticas y la irritación que había provocado esta decisión de Ayuso, hablando de deslealtad institucional por parte de la presidenta madrileña. Oye, además hemos visto en el Figaro, ponían también el foco en nuestro país, hacían una comparación, ¿no?, en la convocatoria electoral de Pedro Sánchez, la estrategia utilizada electoralmente, y la comparaban con la de Macron. No es la primera vez que los medios franceses han hecho este análisis, pero hay uno bastante interesante en Le Figaro, que además se ha publicado muy poquitos días antes de la primera vuelta de la convocatoria electoral de estas legislativas en Francia, que suscita un enorme interés en toda Europa, ¿no? Ya se había recordado que Pedro Sánchez había hecho algo parecido a raíz de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023, y explicaba un poquito el artículo de Mathieu de Taillac, el corresponsal de Le Figaro, que el caso era muy parecido, porque era un jefe de gobierno que, poco después de conocer los malos resultados electorales de su formación, pues disolvía el Parlamento, adelantaba elecciones, y bueno, pues se echaba un poquito encima la idea de aceptar el mensaje de las urnas, de intentar combatir el auge de la extrema derecha, y consideraba que era necesario someter el mandato democrático pues a la voluntad popular, ¿no? Y pues destacaba que era exactamente lo mismo que había hecho Pedro Sánchez hace un año, y ahora Emmanuel Macron, de cara a estas legislativas. Y bueno, pues explicaba un poquito las lecciones que podrían sacarse del caso español, resaltando que a Pedro Sánchez le había salido bien la jugada, que contra todo pronóstico en las elecciones generales, bueno, pues habían dado un resultado sin mayorías claras y realmente muy abierto, y a pesar de que el PSOE había quedado en segunda posición, pues había conseguido mantenerse en el poder. Así que en este sentido, bueno, pues lo ponía como un ejemplo para Macron de lo que podía suceder, aunque también señalaba que el caso de Francia presentaba algunas diferencias con respecto al de España, ¿no? Por ejemplo, decía que los españoles habían visto a la extrema derecha trabajando, recordando que las elecciones generales tuvieron lugar después de que se constituyeran los gobiernos en los que había una alianza entre el Partido Popular y la extrema derecha. También señalaba que la distancia que tenía el PSOE con el Partido Popular era bastante inferior a que tiene Macron en los sondeos con respecto a la extrema derecha, y luego que el antisanchismo no era mayoritario, ¿no? Que en este sentido la figura de Macron suscita mayor rechazo en buena parte del electorado francés, pero aún así lo dejaba como una lección y un ejemplo que podía servir para aplicar una receta política que había llevado adelante el presidente español y que parecía intentando copiar el presidente francés. También hemos visto en la prensa internacional, aquí no es que lo hayamos tratado especialmente en la cafetera, pero la decisión de excomulgar oficialmente a las monjas rebeldes de Belorado, que también ha impactado en la prensa internacional.
Sí, fíjate que el caso, cuando se empezaron a conocer este anuncio de que pedían salir de la Iglesia, sí que tuvo un poquito de repercusión en algunos medios internacionales, un poquito sobre todo según se fueron conociendo algunos de los detalles de la historia, ¿no? Pues la historia con el obispo, en fin, todas las acusaciones. Pero es que una vez que se ha confirmado que han sido excomulgadas al menos 10 de estas monjas clarisas después de por la Iglesia española, pues lo han recogido multitud de medios internacionales. He encontrado referencias en el Telegraph, en Le Parisien, en The Irish Times, en The Times también, en medios incluso del Journal de Montreal, que es un medio canadiense, o del Líbano, en fin, ha tenido un enorme eco. Claro, la historia es bastante llamativa y hablan de monjas excomulgadas por rebelarse contra el Vaticano, por ejemplo, The Telegraph o Le Parisien habla de cómo estas monjas que están en conflicto con el Vaticano y son acusadas de pertenecer a una secta, pues son excomulgadas. Se habla bastante de monjas rebeldes también. Todos los detalles del caso son recogidos por los medios internacionales, que ponen de relieve también toda esta noticia y este conflicto que había estallado pues en torno también a la existencia de un pseudoobispo considerado hereje por el Vaticano, a las que las monjas pues parecía que seguían y que bueno, que había tenido un cierto protagonismo. También se hablaba de que en el fondo del conflicto había también una serie de intereses inmobiliarios con un intento de venta del convento que, bueno, pues que la Iglesia Católica no aprobaba por considerar que era un edificio que tenía que tener fines religiosos, y en general bueno, pues destacaban y se hacían eco de esta saga o de esta historia tan rocambolesca que se está viviendo en España, poniendo el foco un poco en esta idea de monjas españolas rebeldes y excomulgadas. Oye, también el New York Times ha hablado de España, se hace eco de la muerte de la última miliciana de la Guerra Civil Española. Sí, digamos el caso, la historia y una especie de obituario de Ángeles Flórez Peón, que bueno, aquí en España era más conocida como Mari o Maricuela, y que estaba considerada la última miliciana viva de la Guerra Civil. El New York Times le dedica un obituario poniendo esto de relieve, ¿no? Que es la última miliciana que ha muerto a los 105 años, y explica un poquito el caso de esta mujer que, bueno, que después de que su hermano pues fuera detenido y asesinado en 1934, si no recuerdo mal, después pues bueno, se embarcó para luchar en defensa de la República, estuvo en el frente, fue miliciana, luego trabajó como enfermera y después pues bueno, había sido detenida por las tropas franquistas, fue incluso encarcelada y mantuvo este compromiso y esta lucha antifascista toda su vida. Y de hecho lo que destacaba este reportaje en el New York Times es que había fallecido a los 105 años y que en todo este tiempo se habían convertido en una especie de referente y de guardiana de la memoria de la guerra, y había mantenido su compromiso político. De hecho, destacaban que en las elecciones autonómicas y municipales fue candidata en las listas del PSOE, y fue con 104 años la candidata de mayor edad que se presentaba, ¿no? Y que en este sentido, bueno, pues su caso había bueno, dejado en cierta forma huérfana a la memoria en España. Pues Pilar de la Peña, gracias, Paico. Gracias a la resistencia siempre. La cafetera no es solamente un programa de radio. La cafetera es tu compañía. Si valoras el rato que pasamos juntos, apóyala. radiocable.com/mecenas. ¿Qué puede haber más agradable que recibir en nuestro hogar a un amigo? Pachi Freites, buenos días. Buenos días, Fernando. Pero esto es un privilegio, es un lujo, siempre que te vienes a vernos, que además siempre es garantía de momentos mágicos, de momentos maravillosos. Te agradecemos mucho. Hoy vamos a hablar de un libro. Clara, creo que te lo podemos recomendar. Bueno, lo has visto transversalmente si has echado una mirada cruzada, ¿no? Pero hoy vengo dispuesta a que me recomendéis, sobre todo ahora que en la biblioteca de la cafetera hemos cometido un secuestro y nos hemos traído aquí en vivo y en directo al autor de la balada del langostino. Porque Pachi Freites lanza su primera novela como escritor.
Es una extraordinaria novela. Tuvimos la oportunidad de hablar, los oyentes de La Cafetera saben, hemos tocado tangencialmente el libro porque tuvimos la oportunidad de hablar ya en alguna ocasión con alguna llamada de atropello sobre esta novela, La balada del langostino. La editorial Atlantis se presenta esta semana, se presenta esta misma tarde y te enfrentas a tus fantasmas en una novela. Luego hacemos una pequeña sinopsis si te parece, pero sabes que la devoré. Pachi me la envió en un verano, sí. Me dijo, échale un vistazo a este manuscrito. Habla un poco de Pachi Freites. Sí, habla mucho de mí, habla mucho de mis miedos, de mis valentías, de las cosas que me hacen sentir grande, de las cosas que me hacen sentir pequeñito, las cosas que me emocionan, pero sobre todo también habla de las cosas que amo. Y aunque las personas que la han leído, muchos me dicen que es una historia que tiene un trasfondo muy triste, en el fondo es un canto al amor y a la esperanza y a que se puede salir desde los agujeros más profundos. Claro, contado así, es una novela y es una novela trepidante. Y hay un asesinato y hay alguien que huye, un testigo que huye después de haberlo visto y que se refugia en un pequeño pueblo y donde allí conoce a una mujer y empieza a aparcar todos los fantasmas, todas las angustias que le acompañan, porque generacionalmente pues está atravesando un proceso así de vital muy angustioso. Sí, así es. Y se refugia en eso y ahí empieza a reconocer la vida. Es una especie de anuncio de renacimiento. O sea, puedes renacer. Puedes de las dificultades puedes sacar fortalezas. Sí, exactamente. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje, sobre todo. Lo que ocurre es que a mí mi editor cuando lo leyó me dijo, mira, Pachi, soy absolutamente incapaz de definir esta novela. No sabría, si me preguntan qué clase de novela es, dice que no sabría definirla. Dice, por eso me gusta tanto. Hombre, y por eso te la voy a publicar. Tiene algo de thriller. Tiene mucho de thriller, tiene mucho de novela urbana, tiene mucho de novela negra, también, pero también tiene mucho aunque parezca increíble, tiene mucho de poesía, tiene mucho romanticismo. Hay una historia de amor entre una persona que está aquí y otra que se ha ido, que ya no está, y es una historia muy bonita, que de hecho pervive, es el trasfondo de la novela durante todo el transcurso de la novela. Y por eso digo que sobre todo es una grandísima historia de amor. Ahí están todos mis fantasmas, las cosas que amo, las cosas que odio, las que me hacen sentir ilusión. Ahí está toda mi vida, decía Pachi Freites cuando me envió un mensaje, un SMS, diciendo que había terminado este manuscrito, que además en cierta manera también recoge tus experiencias cuando llegas a un Madrid en los años 80, en plena movida madrileña. Empiezas a trabajar en un medio de comunicación. Claro, tú optaste por el camino después de el teatro, de la actuación, y aparcaste un poco esa incursión en los medios de comunicación, un poco porque siempre has estado conectado en realidad, pero... Sí, efectivamente así es. Esta novela en parte sí que es un homenaje a la ciudad de Madrid, que es una ciudad en la que me acogió en los años 80, en la que me convirtió y me ayudó sobre todo a ser lo que soy. Y de hecho en la novela se habla mucho de aquellos años, aquellos bares, aquellas farras, aquellas fiestas. Y efectivamente, a mí me dio más por dedicarme a la interpretación, aunque exactamente como tú muy bien dices, yo vine a estudiar periodismo, hice periodismo, incluso llegué a trabajar en la cadena SER, pero lo dejé porque me apetecían otras cosas. Pero la radio es una de las grandes pasiones de mi vida y por eso la radio también está presente en la novela, al final de la novela. De hecho, es esa especie como de casa amable y confortable que acoge a todo el mundo y que a nuestro protagonista se acaba convirtiendo en su refugio, el lugar donde encuentra su redención y donde se encuentra feliz. De hecho, no está siendo explícito, pero cuando escribí la novela me dijo, por cierto, el lugar donde encuentra su felicidad, su refugio, es en algo parecido a La Cafetera. Que sepas que me ha inspirado La Cafetera
para hablar de un proyecto que quieren montar los protagonistas, pero esto ya es muy al final. Esto ya es muy al final del libro. Sí. Pero vamos, sí, agradecemos ese gesto. Se lo dirás a todas. Y no, seguro que se lo dices a todas. Luego irás a la COPE y te oiremos decir lo mismo. Me inspiré en vosotros. Bueno, pues no. Pero bueno, está bien. No, y tú sabes que no. Y tú sabes que no. Porque de hecho el espacio al que se refiere esa radio en la que se refugia Ramón, nuestro protagonista, se parece mucho a esta. Bueno, yo quería preguntarte, como absoluta neófita viendo vuestra relación y viendo cómo estáis unidos por el libro, por el título, porque me parece muy sugerente. ¿Por qué un langostino? ¿Los langostinos cantan baladas? Bueno, los langostinos no cantan baladas, pero es que me lo pregunta todo el mundo. Para preguntarlo. ¿Por qué el langostino? Bueno, pues gran parte de las cosas que hay en esta novela son cosas que yo he vivido, cosas que me han pasado o cosas que yo he visto. Pero todo lo que tiene que ver con el langostino tiene que ver con una cosa que me pasó a mí cuando yo tenía 19 años, entonces estaba en Madrid, aquí estudié el primer año que vine a estudiar periodismo, pues un compañero mío que yo tuve allí me dijo, vente al carnaval de mi pueblo. Vente al carnaval de mi pueblo que nos lo vamos a pasar bomba. Entonces yo me planté allí en el carnaval de su pueblo. Ya sabéis que los carnavales en Galicia son una auténtica bestialidad. Sí. Allí la gente esconde sus disfraces para que nadie sepa de qué se van a disfrazar y luego por las noches, en el baile de carnaval, ni siquiera los padres reconocen a sus hijos. Es una cosa tremenda. Bueno, pues como yo me planté allí y yo no tenía disfraz, pues un amigo de Piti, el amigo que me llevó allí, me dijo, oye, tengo un disfraz que te va a quedar de puta madre. Y me dijo, sí, queda, y mira, pum. Y me dijo un disfraz de langostino. No, esto era real. ¡Qué maravilla! Esto es real. A nuestro héroe, a Ramón, también le dejan un disfraz de langostino. A mí me lo dejaron. Y esa noche tuve un encuentro con una chica del pueblo que estaba vestida de princesa. Es que es una historia, me da no sé qué contarla, pero... ¿Fue a más o no? No. O sea, era una chavalita del pueblo, vamos, debía tener 15, 16 años, una chavalita del pueblo que cuando me vio allí, pues claro, como yo el chico nuevo. El chico nuevo, claro. Tal cual, pues yo me acuerdo que estaba tomándome una cerveza con mi amigo Piti y vienen todas sus amigas y me dice, oye, Panchi, ven, que está Nuria esperándote ahí en la puerta, vente, ¿qué quieres decirte una cosita? Una cosiña. Que como me vean sus padres, me van a colgar de la pelota del campanario del pueblo. Y me dice, no, están ahí, ya estamos entretenidos, vente para allá. Y digo, bueno, vale, pero un minuto, ¿eh? Entonces ella estaba escondida detrás de uno de los portones de la nave de donde se hacía el baile de carnaval, sí. y a medida que yo fui entrando y fue entrando la luz en ese rincón, de pronto veo a una niña con unos tirabuzones rubios tremendos, vestida de princesa de cuento, que yo dije, Dios mío de mi vida, ¿qué es esto? Y viene y me dice, oye, que yo solo quería que me dieras un piquito, un bisiño, ya está lleno, ya no te vuelvo a molestar más. Y digo, bueno, te doy un beso y ya nos vamos y que te prometo que ya no te vuelvo a molestar. Bueno, el caso es que nos dimos un besito, que es que me hizo muchísima gracia, un langostino dándole un besito a una princesa. Es de verdad, es una auténtica locura. Tengo que decir, la chavala cumplió su palabra. En todos los días que estuve en el pueblo, que estuve 3 o 4 días más, no la volví a ver en todo el día. Y el día que me marchaba en el autobús para luego coger el tren, en el último semáforo de salida del pueblo me la veo con todas las amigas diciéndome adiós. Ay. Increíble. Tremendo. Eso es de cuento, Eso totalmente. Es de cuento total. Entonces, yo esto me sucedió con 19 años. Durante estos 30 años, esa historia del langostino y la princesa la he tenido en la cabeza. Y he dicho, tengo que hacer algo con esta historia. Escribirla. No sabía si hacer un cortometraje o qué hacer. Y el caso es que, bueno, cuando empecé a escribir esta novela, de pronto llegó un momento en el que dije, es que este personaje se va a Galicia. Y le disfrazan de langostino y conoce a una princesa. Y ahí encaja toda la historia. Y de ahí nace el título. Pero claro, todo esto, una historia de amor que surge, también la redención, también olvidar el pasado, el dolor del pasado, también un asesinato, también una historia policial trepidante, la huida sobre
todo esto reunido en esas páginas, que no es que tenga algo de biográfico, pero reúne algunas anécdotas de tu experiencia de vital cuando eras jovencito, cuando sí. y hay algunas cosas que... Y luego está el olor a, decías antes, a esos bares de Madrid, de esas tabernas, pero que describes muy bien, porque conoces muy bien, también te gusta mucho, tú eres muy del norte, muy navarro, y te gusta mucho una taberna, un chato de vino y un grupo de amigos. Muchísimo. Y además, sobre todo, recuerdo aquella malasaña de los años 80. Claro, cuando yo llegué aquí, yo llegué de Logroño, una capital de provincias que en aquella época era una capital gris, triste, muy conservadora, muy católica, apostólica y romana. Y yo llego aquí todavía con los restos de la rosca de la boina en la frente, y llego a Madrid, y esto era un cómic. Madrid era un cómic en aquella época. Era un cómic, pues como aquí somos los cómics de Peter Punk y el Capitán Tupé, pues eso era lo mismo. Yo recuerdo aquellos años como de los años más felices. Eran unos años en los que primero nos comíamos lo que fuera y luego preguntábamos qué droga era. En aquella época las cosas eran así. Bueno, sí, yo creo que de cierto modo sí, ahora es parecido también. Pero bueno, de otra manera. Yo fui muy feliz y quería que este personaje que vivió todo aquello, porque en cierto modo evidentemente es un alter ego mío, que vivió todo aquello, en cierto modo nos lo trajera y nos lo recordara. Hasta el punto de que, bueno, pues algunos de los personajes son auténticos. El bar palentino, el mítico bar palentino, que pues, todos los malasañeros de pro lo conocen de sobra, es uno de los grandes espacios donde sucede toda esta novela. Y hay muchos personajes como mi amigo Manolo Calderón, que es un periodista, DJ, bueno, uno de los DJs míticos de la movida, trabajó en Onda Madrid haciendo un programa de rock and roll durante un montón de años, ya se acaba de jubilar, y es otro de los personajes que siempre está por ahí detrás pululando por la novela. Y luego están también pues, muchos de los bares en donde yo pasé muchas horas, la mayoría ya no existen, pero los que sí que existen, sé que para ellos va a ser una tremenda alegría que formen parte de toda esta historia. Ha reunido en el libro no solamente ese olor, ese calor de los bares de Madrid y tus experiencias. Decías, es un libro que me ha hecho llorar mucho mientras lo escribía, pero no termina siendo triste, me advertías. Yo no sé dónde veías tú la... Claro, quizá porque algunas de las experiencias eran representaciones literarias de vivencias tuyas, porque claro, todo esto exagerado por la literatura y con un asesinato de por medio y todo eso. Pero más allá de esas hipérboles, yo lo que no he encontrado es ninguna cosa que me provoque tristeza. A mí, bien al contrario, me ha resultado profundamente entretenido. Me ha provocado la risa en algunas ocasiones, en algunas situaciones que describes, y luego sí, esta cosa de pues hay un thriller y una persecución y un no sé qué, pues que te mantiene atento, pero triste yo no me he sentido, te lo digo para tu tranquilidad, porque me intentabas como advertir, intentabas como decir, oye, que no hay... Es que ¿sabes lo que pasa? Que yo entiendo que todo el mundo que lea la novela dirá, bueno, esto es ficción. No pasa absolutamente nada, por muy terrible que sea, pues no pasa nada. Lo que pasa es que esa novela para mí también significa, tiene algo muy catártico. Ahí en esa novela yo he puesto, pues como te decía yo, cosas que a mí en la vida me han hecho muchísimo daño, cosas que me han dolido, experiencias que yo he tenido, cosas que yo he hecho mal en esta vida, digamos que ponerlas en ese libro me ha servido para convertirlo en un pequeño purgatorio, en un bonito purgatorio en el que yo he convertido cosas que a mí me han dolido mucho en cosas positivas, en cosas bonitas, y porque está muy bien esto que acabo de descubrir yo ahora, de que puedo hacer de mi dolor algo bonito y algo que le pueda gustar a la gente. Es un descubrimiento que he hecho a mis 57 años y que me parece de los mejores descubrimientos que he hecho en toda mi vida. Creo que te has castigado mucho. Ha sido una catarsis, también lo cuentas tú mismo, también ha sido una forma de expiar allí tus demonios, sí, pero sí, también te digo que alguien como tú, Pachi, que eres la generosidad personificada, dice, las cosas que yo he hecho mal, sí, terribles, seguro que han sido terribles. Las cosas que tú has hecho mal, somos seres humanos todos, hacemos cosas mal, querido. Por supuesto. Además, ninguna las he hecho adrede, por Dios. Que he hecho muchas cagadas en mi vida, sí, pero ninguna las he hecho adrede. No, pero en todo caso, sí, muestras algunas cosas. La relación con los hijos. A mí, claro, esto me atrapaba también porque, en cierta manera, todos los que tenemos un hijo, y la sensación de estar ausente permanentemente, especialmente con esta vida que llevamos hoy, que los niños se educan en la casa de tu expareja o se educan
pero que al final tienes una permanente sensación que te acompaña de me estoy perdiendo sus años, él tiene una ausencia. Absolutamente. Hombre, yo estoy separado, tengo una hija de 20 años con la que tengo una relación fantástica, pero es que es imposible ser padre y que no te asalten los miedos de que en algún momento te necesiten y no estés. Por la razón que sea, porque a lo mejor estás a por uvas, y eso es un miedo que los padres tenemos siempre. Yo, bueno, gracias a Dios tengo una hija absolutamente maravillosa, que además sigue mis pasos, está en la Resat haciendo segundo de teatro musical, y además yo la he visto trabajar y va a ser muchísimo mejor actriz que yo actor, y eso es una cosa que me llena de tranquilidad. Pero eso, los hijos son una gran alegría, pero también una gran preocupación. Y en cierto modo, en ese libro también están un poquito esos miedos que todos los padres tenemos. Y sin embargo, claro, no quiero adelantar muchas conclusiones del libro, pero hay una gran conclusión, que es, pero papá, sí, ya lo sé. Sí, ¿Qué me estás contando? O sea, no me metas a mí tus traumas. O sea, déjame vivir, que yo estaba muy tranquilo, ¿sabes? Exactamente. Que es un poco así, ¿no? O sea, es que es un poco así, es que es un poco así. Nos autoflagelamos mucho. Exactamente, nos autoflagelamos mucho. Y ellos van, para cuando nosotros vamos, ellos han ido y vuelto 3 veces. Bueno, La balada del langostino, este libro de Patxi Freites de la editorial Atlantis, y que se presenta, como digo, esta tarde en Madrid. Están invitados todos los cafeteros, los cafeteros que se quieran acercar por allí. Sí. Recuérdanos la dirección, Patxi. Pues es en la calle de la Paz número 2, justo enfrente del Teatro Albéniz, es en el Salón de Actos de la Casa de Castilla-La Mancha en Madrid. Así que es una ocasión extraordinaria para encontrarse con oyentes de la cafetera, pero especialmente con Patxi Freites, a quien queremos tanto en esta primera novela. Creo que estás escribiendo la segunda ya. Ya estoy no sé si debería adelantar esto, pero... Sí, estoy escribiendo la segunda, sí. Escribiendo la segunda novela y estoy deseando leerla porque desde luego ha sido un descubrimiento. Yo te voy a decir una impresión que me llevé, Patxi. Tienes tan interiorizado el lenguaje literario, los guiones, el lenguaje cinematográfico, que te ha salido de forma absolutamente natural una estructura que es verdad, va más allá de lo trepidante. Digo, es una estructura literaria absolutamente formidable. Se nos ha revelado un escritor, de pronto, yo mira que conozco facetas tuyas, que eres muy renacentista, que haces muchas cosas, pero de pronto se nos ha revelado un escritor. Te doy la enhorabuena porque además es una novela súper agradable y además ahora que viene el verano, sí, eso es verdad, eso es fantástico. Te permite acompañarnos. No os va a acompañar mucho porque os la vais a devorar, que es lo que me pasó a mí. Bueno, hay una cosa que sí que tengo que agradecer mucho a mi madre, y es que tanto a mi hermano como a mí, cuando éramos muy pequeños, nos obligaba a leer, y a leer. A veces metía la pata, porque yo recuerdo que me dijo, me dio 2 libros de Henry Miller, Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio. Yo tenía 12 o 13 años y yo creo que mi madre no se dio cuenta de que esos libros no eran para... Pero a mi madre le daba igual. Mi madre que leyéramos. Y yo eso es una cosa que le tengo que agradecer enormemente. Porque nos hacía leer de todo. Henry Miller, Tagore, García Lorca, Carmen Martín Gaite, le daba igual todo. Y vosotros leer. Y eso es una cosa que tengo que agradecerle enormemente. He quedado con el run de la tremenda anécdota que hace un cuento casi de realismo mágico genial. Y no sé si tú te has planteado que esa chica, esa mujer, recuerde, yo un día en las fiestas de mi pueblo vino un chaval y le quise dar un beso. Y que tú hayas pensado que se encuentre la novela y digas, sí, esta es mi anécdota, y te contacte para ver su versión de los hechos. Bueno, a ver, podría suceder, lo he pensado alguna vez, entre otras cosas porque yo sigo siendo un gran amigo del chico que me llevó allí. Él, sí, evidentemente, conoce a Nuria, que esa chica existe, se llama Nuria. No sé si... Hombre, se lo dirá, le dirá, ¿sabes que sales en un libro? Me imagino que sí, hombre, sale transformada en otro personaje, pero exactamente bueno, sí, pero sí. Ahora, ¿sabes que se mueve unas alas de una mariposa en un lugar del mundo? Y, sí. Y a ver. Así, pues imagínate, volver a vernos terremotos, fíjate, después de 30 y tantos años. Es un poco como el Carol de Patricia Highsmith, que está basada en los personajes y la historia de amor, es una historia de amor entre 2 mujeres lesbianas, en un encuentro que tuvo ella en una tienda con una mujer rica, que ella estaba trabajando en la tienda y le compró un regalo de Navidad.
y se sintió atraída por esa mujer y se imaginó una vida de esa mujer y fue alguien a quien vio 5 minutos en toda su vida y a través de ese encuentro escribió su novela más famosa. El paso del tiempo y la adolescencia, los amores adolescentes, todas esas cosas que nos marcan tanto en la vida y luego dónde nos llevan, los caminos que nos llevan en tantas direcciones. Pues Patxi Freites, es un gustazo, de verdad, muchísimas gracias. La balada del langostino se presenta hoy en las principales librerías y desde luego por internet en todas las tiendas lo podéis comprar. Sí, en la Casa del Libro, el Corte Inglés, librerías novela de Patxi Freites que merece mucho la pena, de verdad. Patxi, gracias. Esta es tu casa, ya lo sabes. Muchas gracias a ti. La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo a través de las series de televisión, a través de las películas, a través de los documentales con Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, buenos días. Muy buenos días. La policía y la Guardia Civil creen que los 4 encapuchados son jóvenes neonazis. Llegaron golpeando la puerta. Empezaron entonces los tiros. Había aumentado el número de inmigrantes y estaban empezando a haber ya reacciones de tipo xenófobo. Yo ocupaba la vicepresidencia del gobierno. Teníamos la primera semilla de un problema tremendo, el odio al inmigrante. Mi mamá emigró porque quería que yo estudiara. Y ese era su sueño. Lucrecia no sabía que venía a morir aquí en España. Lucrecia, en Disney Plus. Fíjate que me ha hecho refrescar la memoria, mirar entonces, en los años 90, 4 personas de origen dominicano se disponían a cenar en una habitación, en una discoteca abandonada en Madrid. 4 hombres encapuchados entran al lugar, empiezan a pegar tiros al azar, después de haber dicho unas horas antes vamos a dar una lección a los negros ante un grupo de neonazis. Y claro, fue uno de los grandes crímenes racistas que destapó los ojos a la sociedad española, Ana, sobre el riesgo del discurso del odio, de la xenofobia, del racismo en nuestro país, ¿verdad? Sí, para mí es un documental imprescindible, son 4 capítulos, como tú has dicho, está en Disney. Es imprescindible porque es memoria histórica de nuestro país, reciente, porque hablamos de los 90 o no muy recientes, y La policía y la Guardia Civil creen que los 4 encapuchados pero son... me parece imprescindible también para traerlo al hoy, no a los riesgos de lo que pueda pasar, ¿no? Es imprescindible para lo que está ocurriendo también en nuestro país. Es verdad que este es un caso de un asesinato que marcó, bueno, a la sociedad española y que sigue vigente por lo que digo del racismo, pero creo que hay que verlo. Ahora te contaré qué cosas me han gustado de este docu de David Cabrera y de Garbiñe Armentia, porque, en fin, estoy conmovida y a la vez cabreada y a la vez asustada. Es una combinación. De alguna manera expresa lo que hemos cambiado como sociedad, el momento en el que se nos abrieron los ojos a la xenofobia, al fascismo, a la radicalización, al discurso del odio, al racismo, a los límites que eran capaces de traspasar, pero de alguna manera también, abrimos los ojos, pero en comparación con la sociedad actual, esa lectura, esos paralelismos también son inquietantes, ¿eh? Sí, mira, el otro día estoy leyendo un libro que me está gustando mucho, de una periodista franco-alemana que se llama Los amnésicos, sobre la historia de su familia. Creo que te he hablado de él por mensaje, la historia de su familia y de sus abuelos en la Alemania nazi. Y cuenta una cosa ella, que es más joven, o sea, debe tener como mi edad más o menos, cuenta una cosa, y es que en la Alemania de los 90 también empezaron a surgir ataques violentos, muy violentos, por parte de neonazis en Alemania a centros de inmigrantes, ¿no? Y cuenta un caso que a mí me espeluznaba leerlo y lo recordé entonces, de cómo rodearon un grupo de neonazis en un
lugar de Alemania, no recuerdo ahora dónde, una casa de acogida no me acuerdo, creo que eran inmigrantes asiáticos, y cómo la gente del pueblo les jaleaba para bien. O sea, les aplaudía, ¿no? De repente, al conectar esto con Lucrecia y el repaso que hace, yo voy por la mitad, son, como digo, 4 capítulos del documental de Disney, he visto 2. ¿Cuál es el caldo de cultivo? O sea, primero creo que uno de los aciertos, sabes que siempre me gusta utilizar esta palabra cuando hablamos en Plata o Plomo, es humanizar y personificar la historia de Lucrecia. ¿Quién era Lucrecia? ¿Por qué se va de Dominicana? ¿Cómo sale de Dominicana? Que es, como dicen en el documental, entró traficada, dicen compañeras suyas. Bueno, os podéis imaginar las circunstancias en las que estaba, ¿no? La historia la cuentan sus amigas, quienes la acompañaron entonces, y su hija, que es una mujer adulta y que entonces tenía 6 años. Y el testimonio es tremendo, ¿no? Yo no sabía que días antes de ser asesinada Lucrecia había sido despedida de su trabajo. Ya trabajaba, no tenía papeles y trabajaba en una casa. Por eso acaba en esa discoteca abandonada que está en la carretera de La Coruña, a la salida de Madrid, Four Roses se llamaba entonces, con otras mujeres que están allí porque no tienen dónde quedarse, porque una de ellas dice que entonces la acogieron, no se iba a quedar en la calle porque no existía lo del alquiler para inmigrantes, que me parece una frase alucinante, pero también, como tú decías, para traerla al hoy, ¿no? Bueno, pues pudo ser Lucrecia, fue Lucrecia, pero podría haber sido cualquier otra mujer migrante, y eso te lo cuenta muy bien el documental. No se había visto nunca algo así. No quedó un rincón de España que no conocieran a Lucrecia Pérez. La respuesta ciudadana me conmovió. El primer crimen racista en España. Hubo un antes y un después. Lo que pone en evidencia también es la respuesta social tan extraordinaria que provocó, porque miles de personas echándose a la calle, manifestándose para luchar contra el odio, pidiendo mayor seguridad jurídica, la balanza en ese sentido resultaba esperanzadora, ¿no? Sí, de hecho hay un momento en el Congreso de los Diputados donde el entonces presidente del Congreso hace una apelación a todas las fuerzas representadas en el Congreso pidiendo unidad, que fue una de las palabras también que se escuchó, ¿no? En la sociedad, en los medios, por supuesto en la política, y se vio también en la calle, ¿no? Se escucha el testimonio de entonces y de ahora de Narcís Serra, que era vicepresidente y que habla de cómo estaban preocupados porque esto fuera la semilla de algo. Él dice que había una ultraderecha muy potente que bueno, hacía las veces de hacer frente a ETA, ¿no? En Estrillas, etcétera, y les preocupaba mucho que hubiera una ultraderecha, neonazis, juntándose con el tema de la inmigración, y por eso esos llamamientos también políticos que, bueno, tuvieron su efecto. Pero me parece muy significativo también el archivo que aparece en el documental de los testimonios de esa España en la que escuchas gente muy joven también decir, bueno, es que son gente sucia, es que ¿qué hacen aquí, no? Y es gente que estaba limpiando las casas, probablemente de esos que salen en el documental. Es como espeluznante poderlo escuchar. Hemos superado algunas barreras, pero también se ha normalizado el discurso del racismo, se ha naturalizado, se envuelve de una o de otra manera, pero es una señal de alarma también en comparación con la sociedad actual, porque hemos aprendido en una dirección, pero también en la contraria, y eso resulta muy inquietante. Oye, ¿y sobre los encapuchados, sobre los autores del asesinato? Se barajó la posibilidad de un ajuste de cuentas. Yo decía que no. El Servicio de Información nos dice que algún miembro se le ha detectado en eventos de tendencia skinhead. Yo le digo al capitán, este va a ser uno de los vuestros. En todas las familias hay ovejas negras. Pues está muy bien que recordemos que fueron juzgados y condenados a 126 años de cárcel, que en el proceso, hoy veía en prensa que recordaban que el fiscal dijo la mujer fue asesinada por negra, extranjera y pobre, un poco remarcando esto que estábamos diciendo. Y en esa investigación, que también está muy bien contada en el documental, al principio la Guardia Civil pues dudó si era un ajuste de cuentas, si había sido un asunto de drogas por el lugar, pero enseguida empezaron a ver cómo los testimonios de la gente que estaba allí esa noche y de los días previos hablaban de racismo. Y hablaban de gente con una estética determinada, con un lenguaje, como tú has dicho, días antes determinado, de qué entornos venían, las balas que se utilizaron. Sale hablando como en la investigación se decía, esas balas podían ser o de la Guardia Civil o del entorno de la policía o del ejército. El hecho de que los propios investigadores enseguida, entre comillas, vieran de dónde venía, también ayudó mucho a que esa unidad que luego se vio se reforzara y la estética que tenían, ¿no? Y esa gente que eran neonazis, que lo hemos visto en otros países, pero que también estaban y corren por aquí, por España. Sobre la lectura social del riesgo hoy en día, ¿qué te parece?
Pues eso es lo que me ha dejado con un escalofrío, ¿no? Estamos viendo discursos continuamente del odio de los nuevos partidos de la ultraderecha y también de la ultraderecha, que todo el rato hablan de inmigración y delincuencia, que casi todo el rato son bulos, pero que funcionan muy bien porque, bueno, hacen que la gente entre, ¿no?, a ese discurso. Hay una parte del documental que me ha dejado rota, y es que es un archivo también de los 90, no sé si es Televisión Española o quién, va a hacer un reportaje a Dominicana y entran a un cole en el que hay unas niñas y unos niños muy chiquitines con sus lacillos y tal, y les preguntan uno a uno: ¿dónde está tu mamá? ¿Dónde está tu mamá? Y todos dicen: en España trabajando, todos. En España. Es increíble ese momento, porque estaban aquí trabajando, porque están aquí trabajando, porque están aquí encargándose o de nuestros hijos, o de nuestras casas, o de nuestros mayores, porque son trabajos que la gente en España no quiere hacer. Y sin embargo, sobre ellos, y nosotros en Neutral lo hemos detectado desde hace muchísimos años, hay un foco de bulos, de desinformación y por tanto de agresividad también en redes, y eso lo hemos comentado tú y muchas veces, que acaba saltando. O sea, el odio en las redes acaba saltando y hace que un loco en Estados Unidos se crea lo del Pizzagate y aparezca allí, y aquí en España pues sea un alimento para esta gentuza, ¿no? Pues han pasado unos cuantos años ya desde aquel día en el que un guardia civil neonazi a tiros junto a 3 jóvenes ultraderechistas matase, asesinase, terminase con la vida de Lucrecia Pérez, aquello que dejó una herida profunda, que está considerado el primer gran crimen de odio, el primer gran crimen racista de nuestro país, y ahora es recogido en este documental seriado en 4 episodios que se pueden ver en Disney Plus. Pues a Ana Pastor, Neutral, muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias, Fer, un abrazo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. Peggy 18. Bueno, pues ya sabéis que además abrimos aquí un capítulo también para hablar del universo de los videojuegos, que lo hacemos cada semana y lo hacemos de la mano de algún oyente cafetero que nos ayuda a descubrir títulos, a repasar la industria, a hablar de otros aspectos relacionados con los videojuegos. Y hoy con el señor José Manuel Cuñat. Muy buenos días, Cuñat. Hola, buenos días. Que además nos ha dicho: oye, vamos a hacer un repaso a la historia del videojuego, que es algo que él tiene muy interiorizado, porque además sabéis que tiene una academia de formación y parte de esto consiste en mostrar, en enseñar cómo han ido evolucionando los videojuegos. Claro, te remontabas a 1940, que digo, pero si en 1940 los ordenadores eran de válvulas, no debía haber videojuegos, ¿no? Sí, exactamente. Empezaba por los 40 porque en principio es cuando se entiende que se producen los primeros ordenadores, que son los que se usan durante la Segunda Guerra Mundial. Más que nada para calcular trayectorias de misiles y este tipo de cosas. Y que cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, pues se quedan ahí construidos y sin un uso concreto. Entonces hay algunos que se utilizan para predicciones del tiempo, con lo que se empiezan a programar para otras cosas, y bueno, hay algunos que van a las universidades. Y entonces es aquí en las universidades donde se empieza a jugar con ellos la gente que está investigando y la gente que puede, que tiene tiempo ahí para tocarlos. Y son los que, digamos, que empiezan en la década siguiente a utilizar estos ordenadores para aventurarse a hacer cosas con ellos. Y en esa evolución lo que sí que veo es que en la década de los 40 pues poco videojuego, pero en la década de los 50 es que ya empiezan los ordenadores comerciales de primera generación, la segunda generación, hechos ya con transistores, empieza a haber lenguajes de programación y ahí aparece alguna adaptación, ¿no? Sí, exacto. Ahí el tema es que cuando se empiezan a comercializar estos ordenadores, porque en la década de los 50 se empiezan a fabricar para empresas, comercializar nos estamos refiriendo a vender 15 máquinas, 10 máquinas, no a fabricar miles, sino a hacerlos a mano, uno a uno, y hacer pues eso, un máximo de 20. Vale, entonces estos ordenadores que ocupaban una habitación entera, pensad que estamos hablando de esa época, era una habitación entera,
que necesitaban una refrigeración especial porque eso se ponía de todos los colores, ¿vale? Porque eran de válvulas de vacío, que son una especie de lámparas, como si fueran, que os hagáis una idea, son bombillas, ¿vale? Entonces se inventa el transistor en el 47, entonces con esa invención todo se reduce mucho y eso permite que los ordenadores sean más pequeños. Y con esto también nace la idea de que un ordenador podría ser programable, porque hasta ahí no eran exactamente programables, sino que se destinaban a una función. Digamos que tú construías un ordenador para que hiciera, pues eso, los cálculos de trayectorias, y ese ordenador era incapaz de hacer otra cosa. Entonces, con los lenguajes de programación se llega a un ordenador más genérico en el cual tú puedes, pues eso, hacer que el ordenador haga diferentes tipos de cosas. Entonces, uno de los primeros que se programan en el 52 es el OXO, que así suena un poco raro, pero básicamente es el juego típico de el 3 en raya, ¿vale? Que tiene unas X y unos ceros. Entonces, ni siquiera tenía, en esta época no tenían pantalla los ordenadores, o sea, estamos hablando de que algunos tenían, lo normal eran tarjetas perforadas, que era como el ordenador te informaba a ti de lo que había sacado, y tú incluso no tenían teclados, entonces tú les ponías otra tarjeta perforada para que el ordenador hiciera lo que fuera, ¿no? Entonces la programación era un poco marciana y la respuesta del ordenador también. Entonces se hace con unas pequeñas bombillas que se encienden y se apagan formando lo que sería el tablero del 3 en raya que todos conocemos, los huecos, las líneas y las X y los ceros, ¿no? Entonces precisamente por esto no se considera el primer videojuego, porque en teoría un videojuego debería utilizar una señal de vídeo, o sea, acabar en un monitor, ¿no? Claro. Entonces, digamos que es el primer juego programado en un ordenador, pero no es el primer videojuego. Ostras, pero es que estoy flipando porque, claro, viendo la evolución, estoy viendo algunas imágenes que me ha hecho llegar Cuñat y ves ese panel con bombillitas donde empezaron a interpretar el OXO, esta versión del 3 en raya, y claro, empiezas a ver por qué iba siendo necesario tener una pantalla para comunicarse con el ordenador, ¿no? Luego, en el año 58 ya sí hay el tenis for two, el tenis para dos, que ese sí está considerado el primer videojuego y lo vemos, claro, en unas pantallas que parecen casi paneles de la aviación. Sí, es que realmente esta pantalla no es una pantalla de ordenador, sino que es un osciloscopio, que es un aparato del laboratorio que se utiliza para medir los componentes electrónicos de una forma gráfica, ¿no? Visualmente tú ves unas ondas y entonces según eso sabes si el componente se está comportando como toca o no. Se utilizaban, pues, bueno, se utilizan todavía, ahora son digitales, pero básicamente es lo mismo. Se utilizaban para reparar pues aparatos de radio, aparatos de televisión, todos los aparatos electrónicos de la época se reparaban con esto. Entonces era una forma de representación que tenían ahí en la mano y concretamente uno de los físicos que participó en el desarrollo del proyecto Manhattan tenía un laboratorio después en una universidad y entonces pues tenía visitas, ¿no? Entonces en las visitas pues digamos que los estudiantes que iban a visitarlo pues se aburrían, ¿no? Entonces el tío dijo pues voy a poner algo entretenido aquí para que la gente que venga pues se distraiga un poco. Y entonces programó y creó incluso unos mandos para jugar a este juego, que es el Tennis for Two, que es un poco una aproximación, para que os hagáis una idea, a lo que sería después el Pong. No es el Pong porque no está visto desde una vista cenital, sino que es lateral, o sea, todavía es como más avanzado, digamos, o sea, esto es como... Claro, eso te iba a decir, digo, si casi parece más sofisticado que los videojuegos posteriores. Sí, de hecho, podías elegir, era para 2 jugadores, lo cual ya es también como muy avanzado, y podías elegir el alto de la red, incluso para ponerlo más complicado o menos complicado. O sea, que no era solamente el juego y ya está. Luego el juego tenía físicas porque la pelota rebota en el suelo, como tiene que hacer, porque claro, lo estás viendo de perfil, entonces la pelota rebota y tú le tienes que dar, ¿no? Y entonces el tío tuvo que desarrollar incluso unos mandos que básicamente era una caja con un potenciómetro. Un potenciómetro es el mando del volumen de la radio del coche, ¿vale? Que se gira. Pues eso. Y un botón que es con el que tú le das clic a la pelota. De hecho, básicamente se ve la pelota, pero no se ve la raqueta. O sea, es como todo muy raro. Entonces esto fue un súper éxito. O sea, la gente iba a la universidad a ver el juego. Entonces ahí se empezó a ver el potencial que tenía el videojuego en sí. Wow. Luego la evolución en los años 60, ya llegamos a la tercera generación de ordenadores, empiezan los circuitos integrados y ahí ya empiezan juegos un poquito más sofisticados, ¿no? Sí, aquí ya se le ocurren un poco más, pero siempre basándose en las ideas de los anteriores, que es cómo funciona esto. En los 60, los transistores que se han inventado en la década anterior se meten en un circuito integrado, que son estos chips que habremos visto en 1000 aparatos, porque todos los aparatos electrónicos los llevan, que tienen patitas. Son un trozo de plástico negro, no es plástico, pero bueno, como si fuera plástico, que tiene patas. Eso integra un montón de
de transistores. Entonces, con eso tienes mucha más potencia y mucho menos espacio, con lo que los ordenadores empiezan a hacerse mucho más potentes. Entonces, en el 62 se programa desde otra universidad, utilizando un ordenador que todavía es de la generación anterior, el Space War, que digamos que sería un videojuego ya como muy avanzado. El ordenador en sí ya lleva un monitor de verdad, es un monitor vectorial, como eran los monitores de los osciloscopios. Vectorial significa que en lugar de ser como la televisión, ¿vale?, que va haciendo un barrido de arriba a abajo, continuo, a una velocidad muy grande, a 50 veces por segundo en Europa, esto lo que hace es mandar un punto de luz, o sea, un haz de electrones directamente a un punto de la pantalla. Y entonces, con una fórmula matemática, puede dibujar una línea, trazando 2 puntos, por ejemplo. Entonces, ese tipo de monitor es el que empieza a funcionar en los osciloscopios y entonces, como es el que tienen a mano, pues el que se utiliza para esto. Entonces, este juego es muy interesante porque es un juego en el que pueden jugar 2 jugadores también, en el que también se diseñan los mandos con un potenciómetro, que es lo que hay entonces, y en el que son 2 naves espaciales, en el centro hay un agujero negro que las atrae. Entonces tú puedes huir del agujero negro porque tienes un botón para digamos, poner el motor en marcha, pero al mismo tiempo tienes que ganar al otro y le tienes que disparar. Entonces esto es una funcionalidad ya como muy alucinante. Recuerda un poco visualmente al Asteroids, ¿sí? Para que sepáis de lo que estoy hablando, que también es un juego con una pantalla vectorial de arcade. Claro, si saltamos a la década de los 70, 1970, ahí aparecen las primeras máquinas arcade. Y ya estaba viendo algunas de las fotografías de estas primeras. Claro, es la heredera de la computación, ya con pantalla plenamente integrada, mandos pensados para jugar, aparecen botoneras ya clásicas, el Pong, pero algunas máquinas, el Computer Space, son súper sofisticadas, no son cajas de madera con una pantalla, algunas ya empiezan incluso a poner formas en las máquinas, ¿no? Exacto, es muy curioso porque precisamente la Computer Space, que es la primera arcade de la historia, está hecha en fibra de vidrio y tiene una carcasa súper alucinante, es como muy espacial, buscando en Google Computer Space, y es una preciosidad de cacharro. Sin embargo, eso se quedó ahí, o sea, supongo que era hiper caro replicar una de esas a mano cada vez, y entonces pues eso se quedó en eso. Otra cosa curiosa es que en esta época nadie, como pensaréis en las arcades, pensaréis en que hay una palanca y unos botones. Aquí no hay palancas, o sea, las palancas no se han inventado todavía, entonces todo se controla con botones, entonces tienes 2 botones para girar. El Computer Space es muy parecido también al que os decía antes, al Asteroids, y tienes una palanca, 2 botones, uno para girar hacia la izquierda y otro hacia la derecha y otro para disparar y punto pelota, no hay más. Entonces, después de ese sale el Pong, que es el primer éxito de ventas de la historia. De hecho, es la primera que se empieza a vender y a fabricar, digamos que en cadena, o sea, ya a lo bestia. Y ese tiene un mueble de madera, que es el que luego al final acabará siendo el estándar, o sea, al final acaban siendo muebles de madera, que es mucho más económico, que se pueden fabricar como rojilletas, que es como se venden, y ya está. En esta ocasión el Pong, que todos acordaréis, que es el de las 2 raquetas que suben a la derecha y a la izquierda y una pelota va de un lado a otro, visto desde arriba, que está basado en el Tennis for Two, no tiene un joystick tampoco. Como solo tiene que subir y bajar, tiene un potenciómetro para cada jugador, que lo que haces es conforme giras, pues sube, o giras a la derecha, baja, ¿no? Y esa máquina pues fue un macro éxito. Y luego la década acaba con... Durante esta década se hacen varias máquinas, pero la otra súper exitosa es el Space Invaders, que es el que todos conocemos, que son los marcianos estos, que son un montón de marcianos que van bajando una línea cada vez y que tú tienes que ir disparando, ¿no? Hay varios tipos de marciano y que todos van bajando. Entonces esa también va con botones, pensando que muchos habréis jugado con palanca porque luego se ha versionado, pero en principio iba con 2 botones y otro para disparar también. O sea, una cosa como muy así. Esa década acaba con el nacimiento de los ordenadores domésticos. Claro, es que estoy viendo, en los años... Pero ya hacia el 77 que aparecen los primeros ordenadores domésticos personales, y Commodore, por ejemplo, con Commodore PET, con Apple, ya Apple II, que en el año 77, y ya ves ordenadores mucho más reconocibles por nuestra generación, aunque ahora que los veo son unos trastos, unos armatostes también que te cagas. Sí, los de los 70, los de finales de los 70 eran bastante tochos. Luego sale también empiezan a llevarse las consolas en casa, lo cual también es una cosa súper rara. Después del super éxito que tiene el Pong, entonces digamos que hay varios fabricantes que consideran que eso se puede llevar a una televisión y enchufarlo a una televisión. Entonces la primera consola como tal doméstica, que es la Magnavox Odyssey, tiene un juego que básicamente es el Pong. En realidad aquí hay un pequeño... lío, porque se supone que estos fueron antes que los otros. De hecho, llevaron a Atari Atari es la propietaria de Pong, los llevaron a juicio por los derechos comerciales del Pong, porque ellos tenían un juego igual,
y ganaron el juicio en esa época. Wow. O sea que Atari se inspiró en estos que prácticamente nadie conoce, aunque tiene una consola que es una preciosidad. Si podéis ver una foto, veréis que el diseño es una pasada. Y esta tenía un montón de juegos. O sea, precisamente esta consola nace con un tipo que era reparador de teles que jugaba a meterle señales, y con esas señales que metía con componentes electrónicos, pues las hacía moverse por la pantalla. Entonces con eso hizo varios juegos. Esta creo que tenía 19 o algo así, aunque están todos dentro de la... O sea, en realidad, aunque tú enchufabas una especie de cartucho, eso lo que hacía es, digamos, que conectar varias cosas dentro, y el juego estaba dentro. O sea, estaba todo ya hecho. Vale, pero es un hito en esta consola por eso. Luego, como era la tele, entonces en la tele no había color, claro. O sea, la tele era una luz lo que veías. Entonces lo que hacían era pegar una... Era muy curioso, era una lámina de plástico que se pegaba con la propia electricidad estática de la pantalla. Wow. Y entonces ahí tenías pues el dibujo del campo, por ejemplo, el campo de tenis, pues estaba ahí. ¡Hala! Pues es que me resulta alucinante. ¿Sabes qué pasa? Que me estoy retrotrayendo a mi infancia porque nosotros en casa tuvimos una de estas consolas. No la reconozco ninguna, supongo que era una copia de Atari porque era una adaptación, pero cazabas unos patos, que en realidad era un señor con una escopeta cazapatos. Sí. Pero recuerdo la estética del joystick, de la palanca, ahí sí que tiene algo parecido, pero estoy viendo y me estoy retrotrayendo muchísimo. Este tiene potenciómetros también, sí. Claro, fíjate, en los años 70 con esto. Claro. ¿No? Luego los de Atari, como ven el filón, entonces sacan una consola también para casa con el mismo Pong, con únicamente ese juego, y además luego lo licencian para que otras compañías eléctricas que hacen electrónica pues también hagan su juego. Entonces de este hay 200.000 versiones, cada una de un... Entonces es fácil que tuvieras un Pong de cualquier otro. Claro. Porque era lo que había. Claro, los años 80 ya es otra locura, porque se dispara ahí a tope, consolas portátiles. Sí, antes que llegar ahí empieza la segunda generación, pero primero Nintendo en el 75 se mete en esto de las consolas, haciendo una consola solo para Japón, porque el Nintendo fabricaba cartas, como hemos dicho en otras ocasiones, en otros programas se ha hablado de Nintendo, y Nintendo fabrica cartas. Y aquí es donde se mete en el lío de las consolas, digamos, con una inicial en la que, de hecho, hay una versión que tiene un volante para jugar a juegos de coches, y que ya diseña el diseñador que luego dará vida a Mario y al Donkey Kong. ¿Vale? Es importante eso porque es Nintendo, básicamente. Claro. Entonces llegan eso es la primera generación, la que se llama la primera generación de consolas, que digamos que es consolas que solo llevan un juego. Luego se llega a la segunda generación, que son las que tienen cartuchos intercambiables, en la que ya reconoceréis la archiconocida Atari 2600, que es esta que parece como de madera. Vale, que esta se produce en el 77 y es un súper éxito de ventas en Estados Unidos, porque, vamos, esto vende como churros. Básicamente son sus juegos que ha fabricado para máquinas arcade, que los porta a esta consola, que tiene una resolución lamentable, que gráficamente es un horror, pero que, pues eso, la podías tener en casa. Y sobre todo destaca aquí que tiene un joystick. O sea, el joystick yo creo que fue lo que triunfó en esta época, porque si ves las competidoras, todas tenían o una rueda o botones como de si fuera un teléfono, o, en fin, mandos poco agradables. Claro, y enseguida se adopta como estándar, porque en el 78 estoy viendo el Videopack G700 de Magnavox Odyssey, y ahí ya con joystick, ¿no? Sí, eso es la Magnavox, que era la anterior, la que hemos dicho que tenía varios juegos y que se pegaban en esa hacen una consola mucho más bestia para competir con la otra, y entonces ya copian el tema de los joysticks, pero los joysticks son bastante malillos y no va mucho más allá. La que sí que compitió un poco más fue la Intellivision, porque la fabricó Mattel. Mattel vio que la cosa estaba ahí, aquí la gente está jugando a cosas electrónicas, hay que fabricar algo, y entonces hicieron la Intellivision, que fue otra muy vendida, pero que no llegó a llegar al Atari, aunque mejoró muchísimo los gráficos, porque era mucho más potente, pero nunca llegó al Atari probablemente por el mando, porque esta llevaba, si veis la foto, es como un teléfono. O sea, eran botones de números y una rueda. Entonces, yo creo que muy probablemente por el mando, al final, el público escoge lo que escoge, como pasó con el VHS, y estas competiciones acaban un poco así, con que no se elige lo mejor, sino pues un poco lo que al final le resulta más práctico al público. Bueno, la década de los 80 da para un especial, ¿no? Uh-huh. Sí, la década de los 80 es cuando está todo el boom. Ahí es cuando empieza de verdad la batalla, porque ahora mismo Atari, digamos que es la reina, y de momento no le llega a nadie a la suela de los zapatos. Todavía no ha llegado Nintendo con las consolas bestias, ni ha llegado Sega, ni ha llegado nadie. Todos esos están haciendo arcades. Entonces, los 80 son el resurgimiento de todo eso. Aparte de la llegada de los ordenadores a las casas. O sea, es cuando el videojuego en realidad se expande a tope.
Claro. Digamos que esto ha sido en salones recreativos y en algunas casas que el que podía permitirse una consola de este tipo, que eran caras, o sea, era un dispositivo caro para la época. Si te parece, lo dejamos para la semana que viene, la década de los 80, y así le dedicamos también un rato y nos podemos recrear, porque es en la década donde muchos de nosotros también nos iniciamos en el mundo de los videojuegos, y seguramente va a dar para un buen número para la nostalgia. Pues, señor Cuñat, gracias de verdad, de corazón, José Manuel Cuñat, muchísimas gracias. Nada, gracias a todos vosotros. ¿Te ha gustado el programa de hoy? Invita tú a esta ronda de café haciéndote suscriptor de La Cafetera. radiocable.com/mecenas. Ay, bueno, pues ya está aquí el fin de semana, ya está aquí el tiempo. Es una tontería, porque muchos de vosotros puede que no lo estéis escuchando ni siquiera el viernes y estéis escuchando este podcast el sábado o el domingo, cuando ya está terminando. Espero que os hayáis portado suficientemente mal. Ya sabéis que volvemos el lunes con más cosas aquí en La Cafetera, abiertos a escuchar, a conversar, ya eso sí, también en directo, con lo cual pues está abierto a la participación de los oyentes, pero ha sido una semana muy intensa aquí en La Cafetera. Hemos visto muchas cosas, hemos vivido muchas cosas, y la semana que viene tenemos un montón de sorpresas también confirmadas ya a estas horas, así que no os perdáis el programa, participad. Y eso sí, si estás escuchando esto y en alguna ocasión has dicho: yo quiero formar parte de la familia, yo me siento acompañada, comprendo la labor, la naturaleza de la labor que hacen en La Cafetera, que es una herramienta no solamente para la información, una vacuna contra las fake news, contra la desinformación, no, también es una compañía, también es un espacio para la compañía y un instrumento para que la gente que se siente sola pueda mirar hacia este pequeño transistor y decir: desde que os escucho no estoy sola. Bueno, pues si es así, si te sientes así y si quieres participar y formar parte de los que hacen compañía, pues apúntate y hazte suscriptor de La Cafetera y ayuda a mantener vivo este espacio. radiocable.com/mecenas. Nos vamos, disfrutad del fin de semana, pasadlo muy bien. Gracias a todos, de verdad, de corazón, muchísimas gracias. Hasta mañana.